Buenos días, vamos a poner de pie, por favor. Juntos como hermanos, miembros de la iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor, unidos al rezar, unidos en una canción, viviremos nuestra fe con la ayuda del Señor. Juntos como hermanos, miembros de la iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, Amén. el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Vamos a encomendar a todos los enfermos, a nuestros hermanos difuntos, las intenciones de todos los presentes, de todos los participantes en esta Eucaristía, también la de aquellos que participan desde sus hogares, que no han podido estar aquí hoy, pero que están en espíritu y verdad de su entrega y oración. Hoy celebra la Iglesia, ayer celebrábamos la fiesta de Santa Teresa de Jesús, Santa Teresa de Ávila, virgen y doctora de la Iglesia, una gran doctora de la vida espiritual para los cristianos. El Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo, dicen que aprendió español porque hizo la tesis sobre la teología y la poesía mística de los místicos españoles, quienes son los más fuertes, Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz. Así que aprendió nuestra lengua, que la hablaba bien, cuando estudiaba, hacía su tesis de grado de teología, para poder leer los textos en su versión original. Por supuesto, la poesía, si no se lee en la versión original, no suena, ¿no? La traducción siempre es una traición. Hoy celebramos a Santa Margarita María Alacoque, la vidente de las revelaciones del Sagrado Corazón de Jesús. Ella no inventó esa devoción. Desde muy antiguo en la iglesia se hablaba del corazón de Cristo. Y antes de ella, otras revelaciones a un sacerdote fueron como acercando más al pueblo cristiano, católico, a esa devoción, que yo digo que no es una devoción, es la devoción, porque es al centro de la revelación de Dios en su Hijo Jesucristo, es a Cristo. Todas las demás se pueden conectar con ella, ¿no? Inclusive esa versión nueva, porque es relativamente nueva, del Sagrado Corazón, que es el Cristo de la Misericordia. Es lo mismo, que se ve el corazón coronado de espinas y sangrante, que salgan rayos de él. Es la misma manifestación en distintas épocas, por distintas motivaciones. Dios siempre en su Hijo nos acompaña en nuestro peregrinar, y así tenemos a Cristo y a la Virgen María que nos van acompañando en cada momento crucial de la historia. Hay una palabra del cielo para el pueblo de Dios. Santa Margarita María nació en 1647 en la diócesis de Autun, Francia. Entró a formar parte de las monjas de la Visitación de Paray-le-Monial. Esa congregación la había fundado San Francisco de Sales hacía 60 años, o sea, en el siglo anterior, o principios de ese siglo. Llevó una vida de constante perfección espiritual y tuvo una serie de revelaciones místicas
referente sobre todo a la devoción al corazón de Jesús, cuyo culto se esforzó desde entonces por introducir en la Iglesia. Murió el día 17 de octubre del año 1690. O sea, vivió 53 años, ¿no? Si no saco mal la cuenta. 47, no. 27 a 50, son 3. 43 años. Dios hace maravillas en poco tiempo en las almas escogidas, ¿verdad? Santa Teresa del Niño Jesús vivió 24. ¿Y cuánto ha dejado la Iglesia? Antes de celebrar los sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Tú que has sido enviado a sanar los corazones afligidos, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que has venido a llamar a los pecadores, Cristo, ten piedad. Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Te rogamos, Señor, que derrames sobre nosotros el Espíritu con que enriqueciste tan especialmente a Santa Margarita María, para que podamos conocer el amor de Cristo, que supera toda ciencia, y seamos colmados de la plenitud de tu gracia, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, con Cristo somos herederos también nosotros. Para esto estábamos destinados por decisión del que lo hace todo según su voluntad, para que fuéramos una alabanza continua de su gloria. Nosotros, los que ya antes esperábamos en Cristo. En Él también ustedes, después de escuchar la palabra de la verdad, el evangelio de su salvación, y después de creer, han sido marcados con el Espíritu Santo prometido. Este Espíritu es la garantía de nuestra herencia, mientras llega la liberación del pueblo adquirido por Dios, para alabanza de su gloria. Palabra de Dios. Alabemos al Señor con alegría, alabemos al Señor con alegría. Es propio de los justos alabarlo, demos gracias a Dios al son del arpa, que la lira acompañe nuestros cantos. Alabemos al Señor con alegría. Sincera es la palabra del Señor, y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho. La tierra llena está de sus bondades. Alabemos al Señor con alegría. Feliz la nación cuyo Dios es el Señor. Dichoso el pueblo que escogió por suyo. Desde el cielo el Señor atentamente mira a todos los hombres. Alabemos al Señor con alegría. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo la multitud rodeaba a Jesús en tan gran número que se atropellaban unos a otros. Entonces Jesús les dijo a sus discípulos: cuídense de la levadura de los fariseos, es decir, de la hipocresía. Porque no hay nada oculto que no llegue a descubrirse, ni nada secreto que no llegue a conocerse. Por eso todo lo que ustedes hayan dicho en la oscuridad se dirá a plena luz, y lo que hayan dicho en voz baja y en privado se proclamará desde las azoteas. Yo les digo a ustedes, amigos míos, no teman a aquellos que matan el cuerpo y después ya no pueden hacer nada más. Les voy a decir a quién han de temer. Teman a aquel que después de darle muerte los puede arrojar al lugar de castigo. Se lo repito, a él sí tienen que temerlo. No se venden 5 pajarillos por 2 monedas. Sin embargo, ni de uno solo de ellos se olvida a Dios. Y por lo que a ustedes toca, todos los cabellos de su cabeza están contados. No teman, pues, porque ustedes valen mucho más que todos los pajarillos. Palabra del Señor. Valemos más que todos los pajarillos. En realidad la palabra que se traduce en otros textos es los gorriones. Que son los pajarillos que no tienen precio, nadie los quiere. Todos son igualitos, parecen iguales y no son puestos en jaulas. Por otra parte son los más libres, porque como no son ambicionados, ¿no? Son los más libres. Valemos más que todos los pajarillos. Y a veces pensamos que Dios nos ha dejado de su mano. En realidad somos nosotros quienes muchas veces nos alejamos de la mano de Dios y Él nos ha creado libres. También para equivocarnos, a veces quisiéramos que no fuera así, pero es así. Y es así por justicia. O hay libertad o no la hay. Dios nunca nos engaña. Los hombres sí. Nos dicen que dejando la libertad actual podemos alcanzar una superior. Eso se puede predicar en un retiro espiritual a partir de la palabra de Dios. Y estamos hablando de lo interior, no de política. Y cuando leí este texto me acordaba de tantas cosas que salen en las noticias, ¿no? Están ocultas, llegan las elecciones y salen. Y hasta los enemigos de la verdad las tienen que decir para no quedar totalmente desacreditados, más de lo que están. Jesucristo advierte a sus discípulos que se cuiden de la levadura de los fariseos. Todas estas palabras simbólicas que hacen referencia, por otra parte, o en primer lugar, a cosas reales. A veces no nos damos cuenta de que Jesús no teoriza. Es que la forma de pensar aramea, hebrea, o sea, semita, que es la cultura grande que está envolviendo todos esos pueblos, el hebreo, el árabe, los caldeos, todos los de la zona de Mesopotamia, el Oriente Medio, así los sirios, no hablan por abstracción como hacemos nosotros, que aunque no sepamos nada de filosofía teóricamente, hablamos y expresamos nuestro pensamiento en categorías filosóficas occidentales provenientes del pensamiento griego. ¿Por qué? Porque nos viene con la lengua, nos viene con la cultura de pensamiento que viene de allí y que llega a través de los siglos de una lengua a otra hasta la que tenemos hoy. Los que estudian lengua saben que el castellano no es solamente un producto de la descomposición, muy feliz para nosotros, porque es precioso, del latín,
en la península ibérica, que dio otras lenguas romances, como el portugués, el gallego, que es pariente, es primo, hermano, es hermanito, ¿verdad? El catalán, valenciano, que es como el catalán, etcétera, ¿no? No es solamente la descomposición con pueblos de otros orígenes, es una descomposición feliz, pero de una lengua que ya se había enriquecido con el griego. Todas esas palabras que buscamos en la raíz, encontramos su raíz griega, como bodega, farmacia y muchísimas más, vienen del griego, pero fueron filtradas por el latín y se convirtieron en palabras de todas las lenguas occidentales, incluyendo las sajonas, anglosajonas, que tienen influencia latina directamente y a través del francés, por ejemplo, el inglés, ¿no? Yo me di cuenta, recién llegado a Estados Unidos casi, aunque sabía un poquito de inglés, que hay expresiones que las personas que solo hablan inglés, si no estudian bien la lengua, no saben que no son originales de los sonidos anglosajones, sino del francés. Coup d'état, golpe de Estado. ¿Hay otra expresión inglesa para decir eso? ¿Verdad que no? Y eso es de francés. Coup, golpe d'état. Eso no es inglés, eso es francés. Pero en inglés se dice así porque no tienen otra. Lo heredaron del francés. Como algunas cosas las han sacado del español, muchas, ¿no? Cada vez más. Patio es nuestro patio. ¿Qué es un patio? No es un yard. Es un patio interior con flores, en torno al cual está la casa, parte de la casa. No tenían otra palabra y tuvieron que tomar la nuestra. Bellísima. Bueno, pues no hacen abstracciones y ese era el tema. Por eso Jesús siempre está acudiendo a ejemplos muy directos de la naturaleza, de los cultivos, de la relación con los animales, los rebaños, las ovejas, las aves del cielo, la tormenta, las nubes, el sol, la luna, las estrellas. Para ponernos ejemplos, igual que les enseñamos a los niños, si sabemos enseñarles, haciendo referencia al mundo que se ve y que se va palpando. Y hoy nos dice, cuídense de la levadura de los fariseos. Y eso lo pudiéramos decir de mucha gente, ¿no? Cuídense de la levadura de tal y cual. ¿Por qué? Porque la levadura hace referencia a la fermentación. Y cuando una masa fermenta porque se le ha puesto un poquitín de levadura, cambia totalmente. No es lo mismo un poco de harina mezclada con agua, que si lo dejamos solo ahí, al final se endurece y no sirve para nada, que amasada con un poco de levadura y se infla. Y lo horneamos y sale un pan riquísimo, ¿no? Es diferente. O sea que la levadura es buena porque fermenta para hacer pan. Pero al fermentar corrompe, si lo dejamos mucho tiempo, al final ya no sirve. La levadura es la influencia que no se ve y que puede ser buena o mala. Jesús nos está advirtiendo de la levadura de los fariseos. ¿Y de cuál? De la hipocresía. Que lo echa a perder todo, que convierte la verdad en mentira. Y que también es, eso lo digo yo, madre de la calumnia, la hipocresía. Y la calumnia es un pecado mortal, porque es una mentira sobre una persona. San Pablo nos decía que ya antes esperábamos en Cristo y que hemos sido marcados con el Espíritu Santo. Estamos meditando la epístola o la carta a los Efesios, de la cual habíamos leído la introducción, si se acuerdan. Ayer leíamos los 10 primeros versículos con el saludo del apóstol y ese hermoso himno cristológico donde el apóstol nos enseña que hemos sido elegidos en Cristo antes de que Dios creara el mundo. O sea que estamos en la mente
y en el amor, en el corazón de Dios, desde antes de la creación. No somos producto de la casualidad. Si fuésemos producto de la casualidad sería Dios, ¿no? Porque es más productiva, más creativa, más inteligente, más exacta que todo lo que puede crear leyes invariables, que son las que descubrimos constantemente en la creación. Y hemos sido marcados con el Espíritu, referencia al bautismo del cual hemos nacido. Hoy celebramos la fiesta o la memoria de una santa que vivió, como vimos antes, 43 años solamente. En aquel tiempo no era tan poco, pero ya se esperaba vivir 60, un poquito más. Y algunos alcanzaban mucha más edad, ¿verdad? 80 y pico, 90. Santa Margarita María de Alacoque, la vidente del Sagrado Corazón de Jesús. Durante 2 años, todos los primeros viernes, tuvo una aparición. Qué dichosa. Dicen los que han ido a Francia y han visitado ese santuario, el convento de las monjas de la Asunción, ¿no? Que es un lugar especial, muy especial, donde se percibe una presencia, un latido, ¿no?, del corazón de Cristo muy especial, de la visitación. Fundada 60 años antes de que ella ingresara por San Francisco de Sales, ese gran santo doctor de la Iglesia, que hizo época. Vamos a continuar nuestra celebración pidiéndole al Señor que descubramos en la Eucaristía ese calor y ese amor y esa vida que Él nos ha transmitido con esta revelación de su amor en el Sagrado Corazón. Hoy es viernes. Con fe pedimos a Jesús y vamos a responder diciendo: Señor, danos tu gracia. Purifica nuestros corazones para que no habite en ellos el resentimiento ni el rencor. Señor, danos tu gracia. Purifica nuestros pensamientos para que no juzguemos a nuestro prójimo. Señor, danos tu gracia. Purifica nuestros labios para que estén siempre dispuestos a la alabanza y el perdón. Señor, danos tu gracia. Oremos en silencio y pidamos al Señor, presentándole nuestras súplicas por este día. Por todas esas intenciones que te hemos mostrado desde nuestro corazón hacia tu corazón, Señor, danos tu gracia. Te pedimos, Señor, tu gracia abundante para que nos ayude a seguir el camino de tus mandatos y así gocemos de tu consuelo en esta vida y alcancemos la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Adorar ante tu presencia, con mi mano levantadas a ti, buen Señor. Adorar es mi fortaleza,
en un acto de fe y caridad, esperando desde lo más alto de la custodia brillar. Adorar ante tu presencia, con mi mano levantadas a ti, buen Señor. Adorar es mi fortaleza, en un acto de fe y caridad, esperando desde lo más alto, desde la custodia brillar. Oren, hermanos, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe de tus manos este sacrificio por la alabanza de tu nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Señor, al proclamarte admirable en Santa Margarita María, Virgen, suplicamos humildemente a tu majestad que, así como te agradaron sus méritos, aceptes de igual modo nuestro servicio. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, el cual, con amor admirable, se entregó por nosotros y, elevado sobre la cruz, hizo que de la herida de su costado brotaran con el agua y la sangre los sacramentos de la Iglesia, para que así, acercándose al corazón abierto del Salvador, todos puedan beber con gozo de las fuentes de la salvación. Por eso con los santos y con todos los ángeles te glorificamos, diciendo sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Santo es el Señor, el cielo y la tierra están llenos de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Santo es el Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz
de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven Señor, ven Señor, ven Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Tomás y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad, a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. El reino tuyo, el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor sea siempre con ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios,
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Sé que Cristo está conmigo. Sé que Cristo es mi luz. Oh Jesús mío, quiero repetir. Sagrado corazón, en ti confío. Tus ojos me muestran la verdad, tus manos curan todo mal, y en tu corazón me muestra tu capacidad de amar. Sagrado corazón, en ti confío. Eres mi hermano, eres mi amigo. Eres pastor del perdido. Eres perfecto, eres divino. Sagrado corazón, en ti confío. Tú eres mi hermano, eres mi amigo. Eres pastor del perdido. Eres perfecto, eres divino. Sé que Cristo está conmigo. Sé que Cristo es mi luz. Oh Jesús mío, quiero repetir. Sagrado corazón, en ti confío. Tus ojos se muestran la verdad, tus manos curan todo mal, y en tu corazón me muestra tu capacidad de amar. Sagrado corazón, en ti confío. Tú eres mi hermano, eres mi amigo. Eres pastor del perdido. Eres perfecto, eres divino.
la vida misma, que nos da como alimento. Tú le das la fuerza y esperanza, me das tu amor y tu confianza. Sagrado corazón, en ti confío. Tú eres mi hermano, eres mi amigo. Eres pastor del perdido. Eres perfecto, eres divino. Oremos. Señor, que el sacramento de la caridad encienda en nosotros el fuego del amor santo, por el que, cautivados siempre por tu Hijo, aprendamos a reconocerle en los hermanos, Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Algunas personas me han pedido que vuelva a hablar de esto. Bueno, algunos estarán aburridos de que yo llegue a San Martín con el asunto de la comunión en la mano. En tiempos de pandemia se nos pidió que fuéramos muy prudentes y que guardáramos todas las normas. Y las guardamos. Nos ponemos tapabocas, la distancia, no nos visitamos, sufrimos muchas cosas, pero no podemos aprender nada nuevo en la iglesia. Cuando yo era niño y joven, y todavía, porque así es como es, cuando yo voy a una iglesia voy a aprender. Si estoy el maestro, y aquí lo soy, voy a enseñar. Pero también uno aprende enseñando. Hoy en día hay un espíritu de que hay personas que cogen por aquí y por allá, fuera de la iglesia, criterios y vienen a enseñarle al cura, al obispo, a todo el mundo lo que tienen que pensar, decir y hacer. Bueno, lo pueden hacer si quieren porque estamos en una sociedad libre todavía. Algunos quieren escoger la esclavitud, pero no es así. ¿Ok? Cuando la iglesia empezó, a nadie se le hubiera ocurrido que Jesucristo le puso en la boca un pedazo de pan y le dio a beber con un gotero o con una cucharita de la copa de su sangre. No fue así. Fue pasando y cada uno. Y así fue siempre, hasta que siglos después se hizo rara la comunión en el medioevo, conceptos muy, por una parte, de lo sagrado, que no lo puedo tocar porque me quema, y por otra parte, es más cómodo así porque puedo pecar. Entonces la iglesia tuvo que imponer, porque eso no es de origen, la obligación de confesar y comulgar por lo menos una vez al año. Y por esa época apareció eso de que no la toco. ¿Con qué pecamos más con la mano? Con la lengua. Así que si fuera por asunto de contacto, no podríamos ni comulgar. ¿Ok? El concilio es la instancia más alta de la iglesia, de su magisterio. Ordinariamente el concilio ecuménico siempre es con el Papa, no es contra el Papa, ni sin el Papa. Aun cuando el Papa no participara en sus sesiones ordinarias, es el que le da el aval y firma los documentos. O sea que es el padre de esa reflexión bajo la inspiración del Espíritu. Y de ese concilio Vaticano II brotó una reforma litúrgica muy amplia, que en gran medida, casi todo fue volver a los orígenes, pero adaptándolos al tiempo actual, ¿verdad? No venimos sin zapatos y con mantos y túnicas amarrados con cordones. Venimos vestidos al estilo de nuestra época. Y así nos sentamos, no en el suelo, sino en banquitos, en sillas. Comemos en mesas, con asientos, no en el suelo, no con la mano, sino con cubiertos. Y las manifestaciones de la fe pues se van adecuando al modo en que vivimos y expresamos las cosas. Y se restableció la comunión en la mano. Pero se respetó
una tradición muy larga ya, de siglos, de la opción, las dos formas. Las dos formas son ordinarias. A mí lo que me asusta es que le hacen caso a los que meten miedo como si fuera el diablo por internet, que si dijo un obispo, si lo dijo, es un hereje, aunque sea obispo. Porque decir que se condena al que reciba la comunión en la mano, eso se llama herejía. Eso va contra la enseñanza, contra la práctica primero, consuetudinaria, y la enseñanza ordinaria y extraordinaria de la Iglesia, de su doctrina, de su dogma, de sus dogmas. ¿Ok? Entonces me vienen a sacar eso, ya me he encontrado con 2 o 3 personas. Son poquitas, pero hacen mucho daño porque lo pasan, los medios sociales que pueden servir para tantas cosas buenas, se usan para todo, ya lo sabemos. Y todo lo que aparece ahí sobre la Iglesia y la fe no es verdad. Lo digo para que lo sepan y se lo puedan enseñar a otros que no se atreven a dar el paso necesario y a obedecer. Es algo que no podemos perder nunca. Somos individuos con libertades y derechos personales y somos miembros de una comunidad y tenemos una mente propia y tenemos libre albedrío y discernimiento. Pero en la Iglesia no se ha suprimido la obediencia. Si no, yo no estaría aquí. Yo no me elegí ni para ser sacerdote ni para venir a San Martín de Porres. Es un mandato de mucho amor, con mucho gusto, con mucha alegría, pero mandato. Yo ni los conocía a ustedes cuando vine para acá. O sea que si rompemos esa cadena de obediencia, no por autoritarismo, sino por sabiduría, amor, caridad, cadena de mando espiritual, vamos a llamarle si queremos, no tenemos nada que hacer ni que decir. Cada uno hace lo que le da la gana y el cura es un monigote. Alguna persona le he tenido que decir, ok, vamos a terminar esta discusión. A mí me ordenaron sacerdote, y tú sabes que los sacerdotes somos los más brutos de todos los seres humanos, porque no servía para nada, me mandaron al seminario, en el seminario era el último de mi clase, y porque era el más bruto me ordenaron para que les enseñara a ustedes la doctrina de Cristo. ¿Sí? Porque eso es una ironía, pero ya me rindo, ¿no? Me rindo. Yo no me las doy sabichucho, pero soy el maestro aquí. Y cuando uno dice una cosa con razones, yo creo que lo menos que podemos hacer es atender a esas razones. Y ya les digo, traten de entrar en una farmacia, en un Publix, en un Winn-Dixie, en un Presidente, en una tienda de cualquier cosa, en la tiendecita de un garaje sin eso. La máscara, obedecemos. Pero en la iglesia no. En la iglesia, un don Juan de los Palotes desde lejos inventa algo o dice una herejía y ya, es la última palabra de Dios. Aunque el obispo nos esté orientando a otra cosa y el párroco nos esté pidiendo, orientando, suplicando y cuando es necesario, mandando un modo de hacer las cosas por caridad. Por caridad. A mí no me gustaría tener esta discusión nunca. Pero si yo le doy la comunión en la boca a una persona, tengo que ir a lavarme las manos. ¿O qué? No nos han convencido de que el aliento solo puede transmitir el virus. Claro que sí. Aunque no escupamos ni tosamos. Decir amén, por eso les digo que el amén hay que decirlo con la boquita tapadita. Si no, no hemos hecho nada. Nos estamos cuidando por caridad, por amor. Ya pasará la emergencia y volveremos a optar en la forma. Pero, les repito, no demonicen, porque eso sería herejía. Decir que eso es condena y que está prohibido es todo lo contrario. La Iglesia respeta a los que quieran seguir recibiendo la comunión en la boca cuando sea posible. No la impone en la mano, pero dice que las dos son opción del fiel. Y los ministros extraordinarios de la comunión son instituidos por el párroco y aprobados por el obispo. Y así fue al principio de la iglesia. La comunión a los enfermos la llevaban los acólitos, que no los diáconos, los acólitos. Entonces, ¿qué vamos? ¿En qué iglesia estamos? En la que yo quiero inventar
con prejuicios y mentiras, eso viene del maligno, no de Dios. Los prejuicios y las mentiras contra la doctrina ordinaria de la iglesia. Bien. Lo digo no por ustedes, que son gente muy chévere, pero por los que no están viniendo, a veces se van a otro lugar, porque ahí sí me dan la comunión en la boca. Váyanse, ojalá que no se contagien, porque están desobedeciendo. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Pueden ir en paz. Amor es vida, vives alegría, que nunca amó, vivió sin ilusión. Alegres cantan sus melodías, las ansiedades del corazón. Alegres cantan sus melodías, las ansiedades del corazón. Alegres cantando hoy, este es el día que hizo el Señor. Alegres cantando hoy, este es el día que hizo el Señor.